Ya mi lengua es una aguja punta roma que hilvanando va a los bordes de tu piel. Ya mi lengua es la tijera en el papel que perfila en tu silueta mil palomas. Ya mi lengua es una fusta que te doma, latigando tu galope sobre el anca. Ya mi lengua es una erótica potranca que relincha en los dominios de tu boca. Ya mi lengua es esa intrusa que provoca que derrames sobre ella miles blancas. Ya mi lengua es la tenaza que te estruja cuando accedes a entregar tu beberizo. Ya mi lengua es la babosa en pasadizos que reptándote una estela te dibuja. Ya mi lengua sobrevuela como bruja las llanuras de tus íntimos detalles. Ya mi lengua es andariega de tus valles, de tus montes, de tus tibias hondonadas. Ya mi lengua es la serpiente descuerada que bifurca lengüeteos por tu talle. ¿Por qué escribe Bárbara Calderón? Porque si no me muero, simplemente por eso, porque forma parte de mi vida desde que tengo uso de razón, porque la escritura se basa en las vivencias, las experiencias, los dolores, los amores, las alegrías. Por eso escribo, no hay otra razón en realidad. Y porque además, sí, me parece interesante decirte el tema de la memoria, de la memoria. Yo creo que si es cierto, mi poesía quizás no es tan política desde el punto de vista de ser panfletaria, igual la memoria está presente allí. ¿Se le pueden agotar los temas a una escritora? De algún modo, las y los que escribimos nos basamos un poco en nuestras vivencias, nuestras experiencias, entonces siempre habrá temas, siempre va a haber. Particularmente cuando nos referimos a los grandes temas universales de la poesía que siempre están presentes. ¿Me puedes mencionar algunos referentes literarios? Yoconda Belli, Octavio Paz, Pablo de Roca. Y en la décima, los decimeros y las decimeras cubanas, en particular Pedro Pegles, que para mi gusto es el gran decimero latinoamericano, yo diría. No conozco tantos, pero sí he tenido vínculo con decimeros de distintos lugares del mundo. De hecho, a través del blog de las decimeras, he establecido vínculos con decimeros de México, de Guatemala, de Argentina, de Chile también, y de Cuba en particular. Y con los cubanos he estado con ellos allá decimeando. Y Pedro Pegle es el más extraordinario decimista que conozco realmente. Revisando una de mis publicaciones, encontré que había publicado una décima en uno de los libros. Pero fue una décima de esas que nacen así como sin pensarlo, digamos, se escriben y salen en forma de décima. Entonces llegué a la décima más bien a través del diálogo con otras poetas que nos escribíamos y que nos seguimos escribiendo muy a menudo con cartas, poemas, sonetos, décimas. Y de repente con el tema de la décima nos empezamos a quedar un poco pegadas con eso. Y seguimos escribiéndonos permanentemente, salieron diferentes temas y empezaron a unirse otras mujeres escritoras de acá de la zona y algunas que son de la zona pero que están en otros lugares, por ejemplo la Elena Águila que está en Estados Unidos, y a través del internet, pero eran décimas que nos escribíamos entre nosotras, hasta que llegó un momento en que pensamos que todo ese material riquísimo que estaba allí no podía pertenecernos a nosotras nomás y transformarse en un diálogo íntimo y decidimos extenderlo hacia otras amigas y amigos escritores de otro tipo de género, digamos. Y empezamos a enviárselo a otros amigos, hasta que luego surge la idea de hacerlo ya más público y aparece la idea del blog, porque en papel era muy difícil publicar, por lo tanto decidimos hacerlo a través de la vía virtual. A propósito de tus décimas que han tenido una muy buena recepción, ¿vas a continuar en esa línea de creación o proyectas un cambio? Empiezo a darme cuenta que es un género maravilloso, que ha sido tremendamente subestimado, que siempre se le dice poesía popular, ¿no? Como si la poesía académica no pudiera también ser popular. Y al revés, o sea, como si la décima no pudiera ser también académica, ¿no? Pero sí te puedo decir que desde que empecé a escribir décima no he escrito pero ni un verso libre más, desde hace ya, diría yo, unos 2 años más o menos, sí. ¿Cuál es tu impresión de la literatura chilena actual? Me gusta mucho la diversidad que hay. Yo creo que hay harto semillerío en Chile. Creo que somos privilegiados. De repente pienso que la gran cantidad de poetas, escritores y escritoras que hay en Chile tiene que ver un poco con nuestra condición de ser país de fin de mundo. Esta cosa cordillerana como que nos vuelve un poquito,
no sé, pues introvertidos, no sé, y creo que eso favorece, creo, la escritura. Es importante que una escritora lea, pero también que exista un público lector. ¿Puedes darnos algún consejo? Una de las cosas que yo creo que favorece mucho la lectura es la tradición oral que tenemos las mujeres, por cierto. Yo trabajo en salud y tengo, entre otras cosas, que aplicar una prueba a los niños y a las niñas de 3 años. Entonces, una de las cosas es mostrar una lámina muy simple de una escena familiar. Y yo me he dado cuenta que la mayor parte de las niñas y los niños a los cuales se les lee cuentos, cuando tú les muestras la lámina, mira, te cuentan un cuento. Empiezan a decirme, mira, acá está la mamá con el papá y están enojados, o están leyendo un cuento, y empiezan a armar una historia ellos mismos con la pura imagen. Y los niños y las niñas que no, a los que no les leen cuentos, se limitan a enumerar. Entonces dice un gato, un perro, una mamá, un papá, una silla, una tele, ¿ya? Entonces yo siento que de alguna manera el que las madres y los padres, la familia, cuente cuento, tenga material de lectura en sus hogares, favorece la lectura infantil y por tanto la lectura de ahí para siempre. ¿Qué piensas del fondar? Me da mucha lata de repente cuando aparecen personas que ya están consagradas, apoyadas por fondos estatales, cuando debiéramos, pienso yo, tener una política cultural que apoyara a los escritores nacientes, por ejemplo, o a los teatreros, o a los músicos, no hablo de todas las ramas del arte. Entonces, eso me parece a mí, no me parece adecuado, por una parte. Y lo otro que me preocupa también, se puede llegar a caer, de hecho yo conozco algunas experiencias al respecto, en escribir un proyecto no porque tú lo quieras hacer, sino que para ganarte el fondar. Es lo que nosotros llamamos en algún tiempo la fondarización del arte, Sí, ¿no? exacto. Claro. Entonces al final tú haces un proyecto funcional a obtener el premio, no a lo que tú quisieras realmente escribir. ¿Cuál es la gran problemática que tú ves en los escritores? La poesía es eterna, nace con el ser humano, está escrita en las cavernas de Altamira, está escrita en la tierra, en el aire, en todas partes. Afortunadamente creo que la poesía es más allá que escribir un libro. Yo creo que no está en peligro de extinción, por suerte, no. Lo que sí es claro que se complica a la hora de la difusión, a la hora de la publicación, a la hora del reconocimiento y además del reconocimiento como una necesidad humana. En tiempos de dictadura yo recuerdo que se formaron muchísimos colectivos, claro, había otro objetivo, ¿no? Era otro el contexto histórico también. Entonces, ahí más allá del tema del arte había también una propuesta, una protesta, ¿no? Que hizo que escritoras, escritores y otros artistas y otras expresiones nos uniéramos en sindicatos, en agrupaciones de artistas, en centros culturales. Y ahí se dio una cosa muy bella, muy maravillosa y que también dio fruto desde el punto de vista del aporte a la lucha en favor de la democracia, ¿no? Pero hoy día, después que llega, comillas, democracia, se produce ahí una especie, bueno, produce también de un modelo económico y cultural, una especie como de división, o cada uno volvió a sus cuarteles y volvimos un poquito al individualismo. Entonces, pienso que ese es uno de los problemas más graves que nosotros los escritores y escritoras y los artistas en general tenemos. Hemos perdido la capacidad de unirnos, no sé, mixturar nuestras expresiones para hacer expresiones distintas y bellas y que aporten a cambiar el mundo, en el fondo. Yo siento que eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, te pongo un caso cuando la Chepa, la Patricia Troncoso, estuvo en huelga de hambre por más de 100 días. Yo escribí todos los días una décima, enumerando los días que ella llevaba en su huelga de hambre, por ejemplo. Eso es oficio para mí. Y hay otra poesía que es la que sale sola, que se escribe a sí misma, digo yo, ¿no? Y que muchas veces una cuando a los días después la encuentra escrita en los cuadernos o en el computador, dice, ¿y esto cuándo lo escribí? O sea, ¿cómo salió? Ni siquiera a veces eres capaz de reconocer tu propia mano o tu propia caligrafía en esa escritura. Esa es, no sé, yo le digo, es la poesía de los trances estéticos, ¿no? Sí. De cuando una escribe casi hipnotizada, ¿no? Que sale, simplemente sale. Y cuéntanos también cómo se origina la décima.
La décima Espinela, que es la que más se conoce, se crea en España por Vicente Espinel, un escritor. Y él propone una manera de escribir que es en verso octosílabo, con una rima estructurada que, bueno, que habría que explicarla un poco más detalladamente, pero y llega a través de la invasión de los españoles acá. Entonces, y llega acá y acá la gente del campo la hace propia, la hace suya. En el campo, tú sabes, se ocupa mucho la cuarteta, ¿ya? En el canto campesino y todo eso. Se ocupa mucho la cuarteta, pero también se afinca aquí el tema de la décima con un carácter campesino, rural, digamos, en que se cuenta la historia del campo, el paisaje, la vivencia, la muerte de los angelitos y cosas así. Y se queda un poco allí. Yo te estaba diciendo que no creo conocer muchas experiencias de escritoras y escritoras que hayan sacado la décima del ámbito de lo rural hacia lo urbano. Y te digo, por lo menos en lo que yo he hecho, sin querer, no me lo propuse de ninguna manera hacerlo así. Yo he sacado un poco de lo rural en la décima y la he transformado en una poesía también urbana. De hecho, mis décimas, algunas, claro, son muy líricas, ¿no? Pero la mayoría de ellas ya están entrando en los campos de la poesía de verso libre, el dolor, el amor, la alegría, el mundo, la existencia, ¿te fijas? Hay mucho existencialismo también en la décima que yo escribo. Entonces, de alguna manera, yo sigo escribiendo la poesía que escribía antes, pero la escribo en forma estructurada como una décima. Por eso digo que en el fondo yo no hago la separación entre la poesía popular y la poesía académica. Yo creo que ambas pueden entremezclarse y son bellas ambas expresiones. Varias veces has visitado Cuba. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la recepción de la décima chilena por parte de los decimeros cubanos? Yo llegué a contactarme con los decimeros cubanos, ya había ido yo 2 veces antes a Cuba, pero me contacto con ellos a través del blog. Ellos empezaron a indagar y llegaron al blog mío y me mandaron un posteo en alguna ocasión y me pidieron autorización para publicar algunas de las décimas que salían en el blog, que no solamente son mías, por cierto, en el blog de ellos. El blog de ellos se llama Cuba a la décima. Y ahí conozco a Pedro Pegles, que es el director de esa página. Él es periodista y trabaja en el periódico Los Trabajadores allá en Cuba. Es un hombre muy interesante, muy buen escritor y un fantástico amigo además.